Buen día, soy el doctor Juan Carlos Acosta Villarreal. En esta ocasión vamos a ver un tema muy rápido que se trata sobre la taquicardia sinusal y vamos a tocar un poco el tema del mixoma auricular. Es realmente muy rápido el tema, entonces vamos a empezar igualmente rápido para acabarlo lo más pronto y de esa manera hacer lo más cortito posible. De entrada, lo que son las causas. Las causas frecuentes de taquicardia sinusal, que con taquicardia sinusal nos referimos a cuando la frecuencia cardíaca aumenta, pero sin tener propiamente cambios en lo que es el complejo QRS. O sea, se mantiene el complejo QRS igual y lo único que cambia es la frecuencia cardíaca siendo más elevada. Eso es a lo que se refiere el concepto de taquicardia sinusal. Dentro de las causas frecuentes que lo causan, bueno, para la redundancia, siendo lo que es el ejercicio, como digamos lo más frecuente, es ejercicio y entonces te agitas y pues empezamos ahí con la taquicardia fisiológica, se podría decir, enfermedad aguda que involucra fiebre, infección o dolor, pero pues principalmente fiebre. Igualmente puedes identificar que un paciente tuvo fiebre en algún punto antes de venir a tu consulta, si es que te detectas una taquicardia. Igualmente en niños, si el niño tiene ahí taquicardia remanente, te dice la mamá que el paciente o que su niño tuvo fiebre antes de ir a tu consulta, ahí puedes sacar que pues te está diciendo la verdad. O si el niño tiene frecuencia cardíaca normal y te dice que tuvo fiebre, lo más probable es que pues que no tenía fiebre. Igualmente la hipovolemia o la anemia, que esto es porque o te prevén que tu paciente puede caer en shock. Entonces, cuando hay hipovolemia y hay taquicardia, es algo que debe de preocuparte un poco porque puede ser que tu paciente se esté descompensando. Igualmente la anemia es algo similar. Si tenemos una anemia severa, pues la taquicardia va a ser más intensa, ya que a la anemia, al faltar ahí el oxígeno en la sangre, tiene que bombear más rápido el corazón para compensar esa falta de oxígeno. Por tanto, entre más hay taquicardia, más severa es la anemia que estamos teniendo. El hipertiroidismo, que es por la estimulación del tiroides y por tanto la tiroxina, que aumenta el metabolismo y por tanto pues también aumenta la frecuencia cardíaca. Insuficiencia pulmonar, los fármacos y el fibroquimositoma. El fibroquimositoma viene siendo un tumor que entre sus efectos o digamos que entre sus características más importantes es la elevación severa de la presión arterial y a su vez también que el paciente se encuentre con una taquicardia permanente. Entonces esos son los 7 causas más frecuentes y de la más frecuente a la menos frecuente de taquicardia sinusal. Con respecto a los fármacos que provocan la taquicardia o que pueden provocar una taquicardia sinusal están principalmente la renalina, la atropina, la eferrina, que la eferrina muchas veces esta sustancia se encuentra en lo que son, o bueno, ya no tanto, pero antes se encontraba mucho en lo que eran bebidas energéticas, en lo que eran pastillas para supuestamente aumentar tu energía al hacer los entrenamientos, y a veces también venía en lo que eran como licuados energéticos. Tenían esta sustancia que entre los efectos secundarios importantes era la taquicardia severa e hipertensión. Entonces es un ingrediente que ya no se utiliza en este tipo de bebidas o en este tipo de estimulantes, pero hay algunos estimulantes que se guardaron de esa época y todavía contienen pues ferrina y te pueden llegar todavía pacientes que pudieran tener alguna intoxicación con este elemento. Igualmente lo que está el isoprotenerol, el salbutamol, que esto es en los asmáticos, es muy frecuente que puedan en su ansiedad eh, aspirar lo que es el salbutamol o lo que es su inhalador y en su intento de bajar su ansiedad aumenta la taquicardia y por tanto aumenta la ansiedad. O sea, es por eso que debe ser utilizado solamente cuando el paciente de edad tenga una crisis asmática, no cuando se sienta ansioso. De igual manera la tributalina, la galacina y entre los que tenemos ahí, sobre todo
que provocan la taquicardia de los fines de semana o en pacientes que son jóvenes está lo que es el alcohol, la cafeína y el cigarro, que son, digamos, de las causas más frecuentes que encontramos que causan taquicardia en ambientes fuera de lo que es, bueno, digamos, en un contexto que no está relacionado con medicamentos, sino que está relacionado más con lo que es entretenimiento o fines de semana. O sea, salidas de fines de semana, pues pueden provocar que a uno que otro paciente llegue con dolor de pecho y taquicardia y palpitaciones, pero esté relacionado con lo que es alcohol o con exceso de café o bebidas energéticas que contienen cafeína o también en exceso en lo que es el cigarro, en fumar cigarrillos. También hay que tomar en cuenta evidentemente lo que son drogas, como lo son estimulantes propiamente, como cocaína, como puede ser el crack, como también podemos estar hablando de heroína, como también podemos estar hablando eh, de metanfetaminas, anfetaminas propiamente, igual de estimulantes como metilfenidato, que también es utilizado para lo que es déficit de atención, pero hay veces que se puede utilizar con fines de abuso. Igualmente también está lo que es la pierra, el cristal, el que también se le llama trico. Todo esto puede causar lo que son desde taquicardias hasta palpitaciones y en un caso, digamos, ya más severo, puede llevar hasta un infarto fulminante. Entonces, que bueno, mejor dicho, un infarto que desencadena o digamos desemboca en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, todo esto debemos de tenerlo muy en cuenta sobre las posibles causas o posibles fármacos que causan la taquicardia. Aunque aquí también agregué un poco lo de palpitaciones, que también es algo muy frecuente que esté acompañado de la taquicardia que se acompaña de palpitaciones y que las palpitaciones evidentemente se acompañen de una taquicardia de tipo sinusal. Entonces, para que tengamos esto también en cuenta, para fines de examen y también para fines de la práctica médica. Este concepto sí es muy importante, es otro de los más importantes de esta presentación. Considerar que la taquicardia si es sinusal, o sea, si entra el concepto de taquicardia sinusal, la frecuencia máxima que puedes tener no va a exceder lo de que es una fórmula, que la fórmula consiste en 220 latidos por minuto. Bueno, se agarra el número 220 y lo que haces es restarle la edad del paciente en años. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en un paciente, por decir un ejemplo, de 20 años, su frecuencia cardíaca máxima no debe superar los 200 latidos por minuto. Si supera los 200 latidos por minuto, ya no estamos hablando de taquicardia sinusal, ya estamos hablando de algún tipo de arritmia cardíaca relacionada, por ejemplo, con shock o relacionada, o sea, ya deja de ser normal. O sea, ya si tiene una taquicardia más elevada, puede estar relacionada ya con otro tipo de situaciones, como por ejemplo un febrotimocitoma también puede ser la causa, o algún estado ahí que está descompensando el cuerpo de forma importante. Eh, y aparte, generalmente puede estar relacionado también con lo que es taquicardia ventriculares o fibrilación, ya sea auricular o ventricular. Entonces, cualquier frecuencia cardíaca que supere esta frecuencia máxima, que es de la fórmula es de 220 menos la edad del paciente en años, es entonces que debemos de preocuparnos o que debemos de estar pensando en otro tipo de diagnóstico o igualmente nos puede hacer pensar que el paciente está compensando algo que le está causando que esté entrando en shock y por tanto debemos identificar si hay algún tipo de pérdida sanguínea o si bueno, todas las causantes de posible shock que podría estar causando este aumento de la frecuencia cardíaca que también se pudiera acompañar de hipotensión. Si hay hipotensión y hay aumento de la frecuencia, hay taquicardia, es donde estamos seguros que el paciente está entrando en un estado de shock y debemos identificar qué es lo que está causando este shock. Pero igualmente nos puede orientar hacia lo que son tumores, hacia lo que es hipertiroidismo, perdón, u otros elementos que pueden causar taquicardias, digamos, entre comillas, extraordinarias o digamos que no entran dentro de la categoría de una taquicardia sinusal típica. Entonces, para tener este dato bien presente y aprender la fórmula de 220 menos la edad del paciente en años. Esto también es bien importante y también creo que es de las partes más importantes de esta presentación.
Un dato electrocardiográfico que es muy frecuente en los casos de tromboembolismo pulmonar es la taquicardia sinusal, tan frecuente como que lo vamos a encontrar en hasta 90% de los casos. Otra de las arritmias que podemos encontrar en el tromboembolismo pulmonar, como les había mencionado en la presentación anterior, es una aleteo auricular o un floteo auricular. Es de las otras hallazgos que podemos encontrar en un tromboembolismo pulmonar y que nos orientan a ese tipo de diagnóstico. Pero no es tan frecuente que encontremos el flúter o el aleteo, perdón, auricular. Lo que es más frecuente que encontremos es más bien esto, la taquicardia sinusal. Entonces, en un paciente que tiene sintomatología que te puede orientar a un tromboembolismo pulmonar, como puede ser la disnea severa, el dolor de pecho, encontramos una taquicardia sinusal que no tiene otro tipo de arritmias, a menos que también estamos hablando de un flote auricular o una fibrilación auricular, una aleteo auricular. Entonces ahí sí podemos estar sospechando un tromboembolismo pulmonar, pero si nada más no tenemos esto, pero lo que tenemos es una taquicardia sinusal, la disnea y el dolor de pecho, y aparte el paciente tiene factores de riesgo como por ejemplo insuficiencia venosa severa o cirugía reciente o inmovilización o embarazo, que es también otro factor de riesgo. Entonces es donde debemos de estar pendiente que si nosotros detectamos sinusal, pensar en un posible trombolismo pulmonar, ya que esto lo vamos a encontrar tan frecuentemente como en esto que viene aquí, y es hasta el 90% de los casos de trombolismo pulmonar. Entrando a otro tema, también vamos a ver un poquito lo que es el mixoma. Eh, del mixoma, lo que es más importante sobre el tema, y sin profundizar tanto en el mismo, es que se trata de un tumor primario del corazón. Y dentro de los tumores primarios es el más frecuente en adultos. Entonces, si la pregunta va enfocada a cuál es el tumor primario más frecuente que vamos a encontrar en adultos, la respuesta correcta va a ser mixoma. Y aquí lo podemos ver un ejemplo de mixoma auricular que está localizado específicamente en la aurícula izquierda. Igualmente acá se está acompañado de prolapso a través del orificio mitral, pero bueno, esto ya es secundario. Ahí lo importante es saber identificar el mixoma, que es pues un tumor básicamente, un tumor primario, y saber que este tumor primario, que es el corazón, es el más frecuente que observamos de este tipo en adultos. Y finalmente terminar con lo que es este síndrome, digamos, este conjunto de patologías o hallazgos que nos hablan acerca de un complejo, que a este complejo se le llama complejo de Carney. Se va a caracterizar por lo que son, bueno, aquí vienen varias características, pero en realidad hay tres características específicas que nos orientan hacia este síndrome o este complejo. Estos son, en primer lugar, el mixoma cardíaco, que lo vemos aquí, está hasta en un 72% de los casos. Entonces es algo que es muy frecuente en este tipo de pacientes con este síndrome. Entonces como primer hallazgo tenemos lo que es el mixoma cardíaco. Secundariamente se acompaña de lo que es un tumor endocrino. En este caso, el tumor endocrino consiste en lo que es el eh, tumor pituitario, que se trata de lo que es hormona de crecimiento, que se encuentra hasta en un 10% de los casos, o también el tumor que es suprarrenal, que en este caso se encuentra hasta en un 45% de los casos. Entonces, estos son tumores que son de carácter endocrino. Igualmente también tenemos los tumores testiculares, que los encontramos hasta en un 56% de los casos. Hay mixomas que son cutáneos, que no son cardiológicos, como tenemos aquí el mixoma cutáneo, que se presenta en un 45% de los casos, localizado en lo que es el párpado inferior, o también podemos encontrar mixomas mamarios, que son tumores primarios, pero que son superficiales. Y finalmente la lentiginosis, que la lentiginosis se refiere a esta pigmentación de la piel que está en forma de puntilleo.
Es como si fuera, bueno, aquí la imagen se ve como si fuera un conjunto de pecas, pero no es tanto así como pecas, sino que se ven más como petequias. Petequias es un tamaño un poco mayor y a eso se refiere con lo que es la lentiginosis. Encontramos esto hasta en un 65% de los casos, entonces también los hallazgos más frecuentes. Aquí en lo que vemos en la imagen tenemos que lo más frecuente, o digamos que lo que tenemos con más este, regularidad, es lo que es el mixoma cardíaco, los tumores que son testiculares o que son de tipo endocrino en lo que es la suprarrenal, y la lentiginosis, que ese sí está en un 65% de los casos, además de los mixomas que pueden ser cutáneos, como el mixoma que está cutáneo propiamente, o el mixoma mamario, que eso lo encontramos en el sexo femenino hasta en un 42% de los casos. Entonces, tener en cuenta estas tres entidades que para aprenderlo mejor o para tener un mejor concepto de ellas, podemos aprenderlo como la combinación de mixoma más el tumor endócrino más la lentiginosis. Y esto nos va a dar igual a lo que es el complejo de Carne. Es una pregunta que no es tan frecuentemente cuestionada, o sea, digamos que es de las más rebuscadas, pero en un momento dado lo pueden llegar a preguntar. No sé qué es examen, sobre todo en el examen nacional, que serían las preguntas que son de las más complicadas, digamos, de las más difíciles de contestar. Entonces, no es tan probable que lo pregunten, pero si lo llegan a preguntar, pues que tengamos la idea de que al menos de qué se trata o en qué consiste este síndrome, y de esta manera pues contestarlo bien si es que lo llegaran a cuestionar. Ya con esto termino lo que es el tema. Les comentaba que esta es una presentación muy cortita, nada más tocamos los temas de taquicardia y de mixoma de una manera muy básica, digamos, seguramente tocando los puntos más relevantes que pudieran ser pues, preguntados, o bueno, los aspectos que podían ser preguntas de examen. No profundizamos tanto en el tema porque no es tampoco de lo más preguntado, pero pues es importante que al menos conozcamos o al menos sepamos de qué se está hablando cuando estamos hablando de mixoma, y igualmente los aspectos más importantes de la taquicardia sinusal. Son conceptos ahí, bueno, algunos de la taquicardia sinusal, conceptos muy básicos, y en el mixoma que igual no profundizamos tanto, pero realmente no es tan frecuente que se cuestione tanto sobre este tema. Esto es más propio de cardiología, o digamos que se meten más los cardiólogos en este tipo de temas, pero ya para temas generales o para una evaluación ahí de nacional, por ejemplo, pues no es un tema que se pregunte con regularidad. Pero dentro de lo que se pudiera preguntar si es lo que es en cuanto a tumores, que es el tumor primario más frecuente, eso sí pudiera ser una pregunta muy frecuente de examen, pero no sé, es raro que se vayan más allá de esta cuestión o de esta pregunta que se hace regularmente, pero ya no te pregunto más del tema. Entonces, es mi aportación de esta vez. Con esto termino. Espero sus comentarios, espero también cualquier sugerencia, igualmente temas que quisieran que se tocaran. eh, en fin, o sea, cualquier comentario de cualquier tipo está bienvenido, críticas también, quejas, o sea, se pueden atender, o podemos ver así que podemos hacer al respecto. Eh, Utilizamos este formato que es sencillo, precisamente por lo mismo, por su sencillez, porque de esta manera no tenemos que hacer tanto trabajo de edición y tampoco tanto trabajo ahí o invertirle tanto tiempo a lo que es que esté más vistoso, digamos sí, pues que tenga una edición más elaborada, porque eso haría que los videos se tardaran más en ser realizados, o digamos que estos se hicieran más lentos, y si se podría percibir lento, pues sería todavía más lento si tenemos que trabajar mucho en lo que es producción. Aparte de que pues por mi trabajo de médico, la verdad es que no tengo tanto tiempo como para ponerle tanta producción a las presentaciones, pero en todo caso que llegara a ser una queja recurrente, o que llegara ahí a ustedes a querer que se hagan más elaborados, pues podríamos pensar o podríamos estudiar posibilidades de usar algún tipo de editor, pero que sea de características rápidas, o que pudiera hacer la edición ágil, sin invertirle tanto tiempo,
y que se vea bien, o que digamos que tenga un buen resultado. Podríamos estudiar la opción, pero sí hay que considerar ahí que no sea algo que me invierta un exceso de tiempo, porque pues sí tengo más actividades, no nada más es mi trabajo como médico, sino que también tengo servicio privado, o digamos que trabajo en mi propio negocio, se podría decir, en mi propia empresa, que es la de Doghouse, doghouse.com, que son de consultas a domicilio, y tengo otro tipo de actividades ahí, están divididas entre lo que es entretenimiento, otras que son de estudiar ciertas materias. Soy maestro de lo que es idiomas, también de maestro de guitarra. Entonces son varios aspectos ahí que sí no me permite tener tampoco tanta disponibilidad de tiempo, pero hacemos lo posible para que pues bueno, me pueda adaptar ahí a hacer este tipo de videos y que tenga la oportunidad de estos repasos ahí que estamos realizando, que visiten el canal, y pues cualquier aportación que pueda hacer ahí a los colegas, pues la verdad yo estoy orgulloso de poder hacerlo. Entonces estamos en eso. Espero que les sea de utilidad. Hay muchos videos ahorita en el canal ahí pues para que le echen un ojo a los temas. Están bien, al menos desde mi punto de vista están bien elaborados, tienen datos confiables, están bien documentados. Entonces pueden tener la confianza de que lo que se enseña aquí es algo que está pues comprobado, que está en la guía de práctica clínica, que está en varias fuentes, y que por tanto es algo real. O sea, no estamos aquí inventando nada, todo está bien documentado, está revisado, que esté correcto, y también lo tratamos de sintetizar lo más posible para que tampoco quede tan extenso y sea fácil de estudiar. Entonces, bueno, creo que ya me extendí mucho. Es nomás para hacerles el comentario, y pues ya con eso terminamos lo que es la presentación del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y estamos ahí al pendiente de cualquier cosa. Gracias por suscribirse, si es que se suscriben, su apoyo, gracias pues el apoyo en general, o sea, tanto por ver el video como también por suscribirse, sus sugerencias, todo, les lo agradecemos mucho. Y estamos aquí pues para ayudarles y para ser un apoyo ahí para su examen nacional. Esperamos que tengan suerte en su examen, que lo pasen con una excelente calificación, y pues no queda más que agradecer por todo y despedirme. Espero que pasen un buen día y nos vemos en otra presentación. Hasta luego.